Un caballero sin fe vive un milagro increíble que transforma su destino. ¿Qué osó descubrir? En una oscura y tormentosa noche, el viento aullaba como un lobo hambriento, mientras el rayo iluminaba un monasterio en ruinas. Allí, en ese lugar olvidado por el tiempo, un caballero de mirada sombría y espada afilada, conocido como Sir Darian, buscaba respuestas. Había perdido a su querido mentor, el anciano Justino, y la traición de su rey había dejado su corazón tan endurecido como el acero. Se sentía como un espejismo, atrapado entre batallas perdidas y sueños marchitos. Cuando cruzó la umbraleza del monasterio, el aire se volvió denso. Olía a moho y antiguas promesas rotas. Sir Darian avanzó, iluminado solo por la luz intermitente de los relámpagos, cada destello revelando sombras que danzaban y reían en las esquinas. De repente, su mirada se posó en un objeto entre los escombros. Un amuleto antiguo, resplandeciente a pesar del polvo que lo cubría. Su forma era extraña, con inscripciones que parecían vibrar con energía ancestral. Sin pensarlo, lo tomó entre sus manos callosas. Al tocarlo, un escalofrío recorrió su columna y el mundo a su alrededor se desvaneció. Entonces, vislumbres de futuros oscuros aparecieron ante sus ojos. Aldeas en llamas, llantos desgarradores y rostros de inocentes atrapados en el caos. Un nudo en su garganta le decía que esas imágenes no eran solo quimeras, sino retazos de un destino que podría evitar. Pero, ¿por qué él? Ante ese magnetismo, recordó historias de un linaje del que había huido, secretos enterrados por generaciones que ahora clamaban por ser revelados. En el horizonte de su mente, una figura oscura emergía, un antagonista implacable que anhelaba el amuleto para sus oscuros designios. Su nombre era el murmullo de un viento cortante, y los aldeanes la llamaban la Sombra. Sabía que debía enfrentarlo, pero el miedo reverberaba en su pecho. ¿Podría un caballero sin fe enfrentarse a tal monstruo? Mientras lo hacía, un susurro extraño brotó del amuleto. ¡Redención! Sir Darian se detuvo, confundido. Esa palabra tan familiar traía consigo el eco de su pasado perdido. La lucha interior comenzó. Sus demonios afilados recordaban cada golpe recibido, cada sacrificio sin sentido. Pero mientras más visiones tocaba, más claro se volvía que su historia estaba entrelazada con la magia de ese objeto. Descubrió que el verdadero milagro no era el amuleto, sino su voluntad de cambiar, de volver a creer. A medida que el tormentoso destino se acercaba, un giro aplastante se presentó. Sería forzado a elegir el sacrificio personal o el bienestar de aquellos a quienes había llegado a amar. Un alma desgarrada, atrapada entre la redención y la perdición. Mientras el trueno retumbaba, Darian se encontró a la orilla de una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino de todo su reino. ¿Logrará Darian encontrarla? ¿Fe y salvar a los que ama? ¿O el sacrificio lo llevará hacia una eternidad de sombras? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo.
Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Mientras el trueno resonaba en el cielo, Sir Darian se sintió atrapado entre dos mundos. El amuleto brillaba intensamente en sus manos y el peso de su decisión comenzó a aplastarle el pecho. La voz del objeto resonaba en su mente. Redención. Pero lo que no sabía era que su búsqueda de fe le llevaría a un descubrimiento aterrador. Ajustando su agarre en la fría superficie del amuleto, se sintió arrastrado hacia una visión nueva y aterradora. La escena pasó ante sus ojos con la rapidez de un relámpago. Vislumbró rostros familiares, aquellos a quienes amaba, pero estaban rodeados de llamas. Gritaban, suplicaban. Sus amigos, su pequeña comunidad, todo lo que había jurado proteger, se desvanecía en él. ¡Fuego! Un grito ahogado escapó de su garganta. ¿Era posible? ¿Hacer esta elección significaría condenarlos a todos? En su interior, una batalla de culpa y desesperación estalló entre los recuerdos de su mentor Justino y la imagen de su pueblo en peligro. Darian intentó avanzar, pero la oscuridad del monasterio se iba tornando más amenazante. De repente, un sonido rompió el silencio, un chirrido agudo, seguido de pasos pesados. La sombra de una figura emergió entre las ruinas, y al principio pensó que era un trueno más en forma de hombre. Pero al enfocarse, vio que era la sombra en carne y hueso, sonriendo con una mezcla de burla y desprecio. Podía ver en sus ojos que conocía el amuleto. ¿Lo has encontrado, caballero?, dijo con una voz que reverberaba con malevolencia. Espera. No. No puede ser. Esto no es un simple amuleto. ¡Es tu destino! Cada palabra era un golpe, y Darian sintió un frío gélido atravesar su corazón. ¿Qué quieres decir?, gruñó, intentando mantener la compostura. La sombra dio un paso adelante. Te crees el héroe, pero tu pasado no es lo que piensas. Este amuleto, este poder, es un legado que te pertenece por derecho. Y no solo a ti. Tu mentor, Justino, te ha engañado siempre. Él es parte de esto, Darian. Lo guarda todo. Darian se sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. No, no puede ser. La advertencia de su mentor, las historias de valentía y sacrificio. Todo podía ser un juego. ¿Qué quieres decir con eso? Todo lo que has conocido es una fachada. Justino es el traidor que ha mantenido la verdad oculta. La sombra no es una figura oscura. Soy el futuro de tu tierra. Solo aquel que verdaderamente crea en el poder que posees puede realizar lo que está destinado. Cada palabra de la sombra era punzante. Esa afirmación dejaba caer la losa de una verdad devastadora. Si Justino, aquel en quien siempre había confiado, estaba involuntariamente en el lado de la oscuridad, ¿en quién podía confiar ahora? Un sudor frío le recorrió la frente. Tenía que elegir, seguir este camino hacia la redención de su pueblo, o desentrañar la verdad que podría hundirle aún más en la oscuridad. Las llamas en su mente se intensificaban, pero el amuleto en su palma comenzaba a latir al unísono con su corazón. ¿Era realmente un milagro o una maldición? Mientras se preparaba para confrontar a la sombra, un destello de luz surgió detrás de él, y en ese momento todo se tornó aún más confuso.
Una silueta familiar apareció entre las sombras. ¡Darian! ¡Gritó! Y al girarse, dio un paso atrás. Era Justino. Los dos hombres se encontraron en un enfrentamiento emocional, cada uno reflejando el caos y la desesperación. ¿Por qué?, preguntó Darian, la voz temblorosa. Porque tenía que protegerte. Hijo mío, la revelación le atravesó como una lanza. Hijo mío, el mundo de Darian se sacudía. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de su relación? ¿Qué osaban ocultar? Y más importante aún, ¿quién se salvaría ahora? Darian estaba perdido en un mar de confusión y dolor, sabiendo que las respuestas estaban a la vista, pero no podía alcanzarlas. Mientras la tempestiva noche avanzaba, el destino de su reino pendía de un hilo, y él se encontraba en medio de un laberinto de traiciones y verdades inconfesables. El corazón de Darian latía con fuerza. El frío del monasterio parecía meterse bajo su piel. Justino, su mentor, se veía frágil en ese momento, pero su mirada era de determinación. «Hijo mío, ¿qué quieres decir con eso?» La confusión se apoderó de Darian, y las sombras de su pasado regresaban, pesadas como una niebla densa. Alzó la espada, temblando ligeramente. ¿Estás de mi lado o del de la sombra? ¿Qué me ocultaste todo este tiempo? Las palabras le salían entrecortadas, la rabia y el dolor chocando por dentro, un torbellino, un caos que lo arrastraba. Justino hizo un gesto lento, como queriendo acercarse, pero la tensión era palpable. No es tan simple. Darian, las decisiones que tomamos son a menudo más complejas de lo que parecen. He querido proteger. Su voz se rompía, pero el eco del trueno retumbaba como un recordatorio de la oscuridad que acechaba. La sombra se acercaba lentamente, sonriendo con malicia. Es un dilema encantador, ¿verdad? Entre la lealtad al padre y la búsqueda del héroe. Pero tú, Darian, no eres el héroe que creías. Tu historia está llena de mentiras. Rió con profundidad. Sin embargo, en ese instante, el amuleto vibró entre las manos de Darian, pulsando con una luz azulada. Y en un giro inesperado, un fogonazo iluminó la caverna del monasterio. Todo se detuvo. El aire se volvió espeso, casi palpable. En un instante, la realidad pareció descomponerse. Las paredes del monasterio comenzaron a arder. El fuego salía de su interior como serpientes doradas. Todos miraban, con terror en los ojos, pero más que eso, se sentían atrapados por un poder que no comprendían. El reflejo del fuego danzante hizo que la figura de Justino se transformara en una sombra oscura. La sombra, al ver esto, se detuvo. Su mirada se tornó de sorpresa a desdén. ¿Qué? Darian sintió el suelo temblar bajo sus pies. «Justino, haz algo». Pero al mirar, vio que la figura de su mentor empezó a desvanecerse, como si el fuego lo consumiera desde adentro. Un grito agudo escapó de su garganta. ¿Qué estaba pasando? Se dio cuenta de algo aterrador. Justino no era solo su mentor. Era un antiguo guardián del mismo poder que la sombra deseaba. ¡No! ¡No puede ser! El frío del horror le subió por la espalda. El fuego se intensificó, iluminando la verdad. Justino había sido un protector de la oscuridad, un guardián de un legado que nunca debía salir a la luz. Los murmullos de los aldeanos retumbaban en su cabeza. «¡Darian, cae! ¡Huya!», gritaban todos en pánico. Él solo podía mirar, atrapado entre la verdad y la traición,
sin saber qué creer. ¿Era su vida, su lealtad, un engaño? Al caer la noche, el amuleto comenzó a brillar con fuerza, y la sombra se reía con satisfacción. Ahora comprendes, caballero. Los héroes son las sombras de su propio destino. Y tú, Darian, estás a un paso de sellar tu verdadero camino. Y mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, una nueva realidad brillaba. En la oscuridad, el caos giraba como un remolino. Los rostros de aquellos a quienes amaba estaban disueltos entre llamas y sombras. ¿Qué iba a hacer ahora? Una elección entre redención o perdición. ¿Podría hacerse algún sentido de esa locura? Mientras el fuego iluminaba sus rostros y la risa de la sombra retumbaba en sus oídos, Darian sintió la opresión en su pecho. La búsqueda de la verdad se tornó más necesaria que nunca, pero también más peligrosa. Estaba destinado a seguir la senda de su padre o luchar por su propio camino. Sin respuestas, pero con destellos de esperanza, dio un paso adelante en la oscuridad. La pregunta resonaba en su mente. ¿Qué significaría realmente ser un héroe en un mundo lleno de mentiras? Claro, para que pueda ayudarle mejor, necesito que me proporcione el texto que desea que traduzca y adapte al español. Una vez que lo tenga, estaré encantado de ayudarle. Darian tragó saliva mientras el fuego danzaba a su alrededor. La verdad, una araña venenosa se tejía en su interior. Justino, su mentor, se desvanecía entre llamas que devoraban las sombras. ¡Aguanta, Justino! ¡Por favor! Su voz temblaba, impredecible como el viento en la tormenta. Pero el rostro de su mentor se tornaba cada vez más difuso, y la risa de la sombra retumbaba cada vez más cerca. «Es una pena, caballero. Pensaste que podías salvarlo, pero lo que guardas en tus manos es un poder más allá de lo que entendías». Se burló la sombra, su sonrisa siniestra iluminada por el fuego. Tu destino ahora es solo un susurro de las cenizas. De repente, todo se iluminó con un destello, y la figura de Justino dejó de desvanecerse. En cambio, comenzó a crecer, atrayendo no solo el fuego, pero también la esencia de lo que parecía ser un poder insospechado. La sombra retrocedió, la sorpresa pintada en su rostro. ¡No! ¡No puede ser! Darian, Justino se convirtió en un faro. Escucha, hay más en juego de lo que crees. El amuleto no solo guarda secretos, lo está reclamando. Es un llamado ancestral. Tú eres el elegido, pero no por la razón que imaginas. Las palabras chocaron contra Darian como un trueno. ¿Elegido? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es todo esto? El pecho de Darian ardía, cada palabra empujando más y más la carga de la verdad. Pero en su fondo sabía que algo terrible se fraguaba, algo que ni siquiera Justino podía controlar. La sombra soltó una risa gutural. El verdadero poder reside en las emociones, caballero. Esas llamas que ves son el reflejo de tu propia lucha. Justino fue quien te condenó, quien te minó de fe. En ese instante el suelo tembló, y el amuleto en la mano de Darian brilló más intensamente que nunca, su luz azuleada llenando el monasterio. Darian retrocedió, demasiado abrumado. Entonces, la revelación lo golpeó. Justino no solo era su mentor, era un antiguo guardián que había mantenido atado al amuleto. Un guardián de secretos que podrían destruirlos a todos. Justino miró a su antiguo aprendiz con ojos de desesperación. No, Darian, no soy tu enemigo. Soy parte de esto,
Pero no así. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y el caos tomó una nueva forma. Un grito desgarrador surgió del amuleto como si el propio artefacto reclamara su poder. Las visiones que una vez atormentaron a Darian reaparecieron, ahora más vívidas, su pueblo ardiendo, los seres queridos reducidos a cenizas. La urgencia se volvía insoportable. ¡Darian!, gritó Justino. Pero antes de que pudieran intercambiar más palabras, un rayo rasgó el cielo. La sombra se impulsó hacia adelante, teniendo el amuleto en su mira. ¡Vamos a terminar esto! Con un movimiento desesperado, Darian levantó el amuleto, dejando que su luz destellara. Al instante, el aire resonó con un eco poderoso. La energía del amuleto creció de la nada, envolviendo a la sombra y a Justino en una burbuja de luz. ¡No! ¡Libertad! ¡Necesito ese poder! La figura oscura gritaba, atrapada, pero Darian sintió un gélido poder fluir por su cuerpo y un impulso ardiente en su corazón. En ese segundo crítico, un giro inesperado ocurrieron. Su conexión con el amuleto se transformó en algo más. A medida que el estallido de luz estallaba, su manada de recuerdos comenzaron a arremolinarse, revelando fragmentos ocultos de la historia. Recordó un rostro entre las sombras, el rostro de su madre, una figura que siempre había sido un eco en su mente. Las memorias lo abrumaron y un grito de horror brotó de su garganta. ¡No! ¡No puede ser! El lazo que pensó perdido se reveló frente a él. La sombra se rió a carcajadas entre la luz entrelazada. ¿Te das cuenta, caballero? Tu madre no está tan lejos. Ella ha estado siempre aquí. Las palabras cayeron en el aire como piedras. Darian sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué dices? La incredulidad recorrió su ser. ¡Tú mientes! ¿Miento? ¡Oh no, joven! Ella eligió el camino de la oscuridad, tal como lo harás tú si no comprendes lo que realmente eres. Las sombras se extendieron, y mientras la luz empezaba a desvanecerse, la pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién era Darian realmente? Y mientras el tumulto del momento se callaba, una verdad aplastante se oscurecía en su mente. La conexión, la historia, todo lo que había creído, todo podría ser una trampa dispuesta por la oscuridad misma. La bruma de confusión se cernía sobre él. ¿Cómo podría confiar en alguien, incluso en sí mismo, ahora que el mundo giraba descontroladamente a su alrededor? Con el temor palpitante y un nuevo desafío surgiendo desde las profundidades del caos, Darian comprendió que su destino estaba marcado por la traición. Su viaje acababa de comenzar y su verdadero desafío sería el camino hacia el descubrimiento, uno que cambiaría no solo su vida, sino el futuro de su reino. ¿Podrá encontrar la verdad escondida tras las mentiras que lo envolvían? Darian sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La figura de su mentor se oscurecía y un grito desgarrador brotó de sus labios. ¡Aguanta, Justino! ¡Regresa! Pero la imagen de su mentor se hacía difusa, mientras la risa burlona de la sombra llenaba el aire. La confusión se apoderaba de él. Todo lo que había creído parecía desmoronarse. Es una pena, caballero. Nunca imaginaste que tu mentor no era quien decía ser. Sé. Burló la sombra, acercándose con sus ojos llenos de desprecio. Eres un peón en un juego mucho más grande del que comprendes. Darian sintió que una fría ola de desesperación le recorría el cuerpo.
Sabía que debía actuar. Levantó el amuleto, ansiando que su luz lo guiara. Pero la fuerza del caos lo envolvía, y su corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres de mí?, gritó. Sus palabras se perdieron en el viento. De repente, un estallido de luz iluminó el monasterio. Fue como si un rayo de sol hubiera atravesado la tormenta. Pero en lugar de encontrar claridad, lo que vio lo dejó helado. Justino, transformado en una sombra que retumbaba como trueno, se estabilizó en medio de la luz. ¡Darian! ¡Escucha! Su voz era un eco, pero algo en su mirada parecía cambiar. ¡No, Justino! La desesperación llenó a Darian. ¡Resiste! Y en un instante el ambiente se volvió tenso, incluso el aire parecía pesado. La luz del amuleto creció, y el fuego tembloroso comenzó a tomar un nuevo rumbo. El poder formado entre Justino y la sombra parecía elevarse. Darian sentía que sus sentidos estallaban, y con un movimiento como un relámpago, ambos hombres se encapsularon en la luz del talismán. «Esto no terminará así», gritó la sombra, perdiendo su compostura. Pero entonces ocurrió lo inesperado. El fuego se dividió, y de los restos surgió una figura, una mujer. Su aspecto era familiar, como si hubiera estado perdida en la niebla del tiempo. Darian. Su voz vibró en el aire como campanas llamando al amanecer. El corazón de Darian se detuvo. A su madre. «¿Mamá? ¿Eres tú?» La incredulidad sacudió su mente. ¿No estabas muerta? Volvió a mirar a Justino, pero la imagen de él se tornaba borrosa en comparación. «Lo que creías nunca fue verdad. Estoy aquí para salvarte. La verdadera amenaza se encuentra dentro, no fuera», le explicó con un tono grave. La sombra retrocedió al borde de la luz, mostrando un temor fresco. Tú no puedes estar aquí. ¡Silencio! Ahora veo la verdad. Justino, has sido un prisionero de tu propia mentira», afirmó su madre, mientras un viento esgarrador la rodeaba. «Darian, el poder que guardas es un legado de nuestra familia, pero no se trata de la oscuridad. Es todo lo contrario». La revelación lo golpeó como un torrente, y el nudo en su garganta se volvió insoportable. ¿Todo era parte de un plan mayor? ¿Justino había estado manipulándolo para protegerlo o para aprovecharse? Las preguntas lo asfixiaban, y el tiempo parecía detenerse. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», gritó a Justino, su voz cargada de dolor. «Quería protegerte de la verdad, Darian. Temía que te hundieras en el abismo de la traición. Pero ahora, con tu madre aquí, todo está en peligro», contestó Justino, su voz temblorosa. Pero se sentía como una justificación. «¡Vacía! ¡No! ¡No dejaré que todo esto termine así!», dijo Darian mientras la luz del amuleto palpitaba en su mano. Pero la confusión volvía. La lucha interna había regresado. La sombra, furiosa, lanzó una ráfaga de energía oscura hacia la figura de su madre. «No puedes protegerlo. Esta es mi oportunidad y la tomaré». El mundo se oscureció cuando la luz del amuleto se desvaneció. La centella de energía chocó con todo su ser. Darian sintió que sus huesos se agitaban como hojas arrastradas por un viento gélido. «¡Mamá!», gritó, extendiendo la mano, pero su grito se ahogó en una vorágine de sombras. Un instante de silencio envolvió la escena, como si la vida misma se contuviera. Todo estaba en juego. Los murmullos del pueblo se apagaron y la única luz era la siniestra sombra de lo que una vez había sido su vida. «¿Qué has hecho?», murmuró Darian, y su mundo se volvió más oscuro que nunca. Y justo cuando parecía que lo había perdido todo,
una luz brillante emergió de su interior. ¿Podría ser el destino de su linaje? ¿La carrera hacia la redención? La respuesta flotaba en la tormenta, y él debía elegir. Con el eco de su madre y la sombra acechando, una nueva lucha comenzaba. El enfrentamiento no solo sería contra la sombra, sino consigo mismo. ¿Caerá en la oscuridad o encontrará la fuerza para salvar lo que queda de su verdadero legado? Darian sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La figura de su mentor se oscurecía, y un grito desgarrador brotó de sus labios. ¡Aguanta, Justino! ¡Regresa! Pero la imagen de su mentor se hacía difusa, mientras la risa burlona de la sombra llenaba el aire. La confusión se apoderaba de él. Todo lo que había creído parecía desmoronarse. Es una pena, caballero. Nunca imaginaste que tu mentor no era quien decía ser. Se burló la sombra, acercándose con sus ojos llenos de desprecio. Eres un peón en un juego mucho más grande del que comprendes. Darian sintió que una fría ola de desesperación le recorría el cuerpo. Sabía que debía actuar. Levantó el amuleto, ansiando que su luz lo guiara. Pero la fuerza del caos lo envolvía, y su corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres de mí?, gritó. Sus palabras se perdieron en el viento. De repente, un estallido de luz iluminó el monasterio. Fue como si un rayo de sol hubiera atravesado la tormenta. Pero en lugar de encontrar claridad, lo que vio lo dejó helado. Justino, transformado en una sombra que retumbaba como trueno, se estabilizó en medio de la luz. «Darian, escucha». Su voz era un eco, pero algo en su mirada parecía cambiar. «¡No, Justino!». La desesperación llenó a Darian. «¡Resiste!». Y en un instante, el ambiente se volvió tenso. Incluso el aire parecía pesado. La luz del amuleto creció, y el fuego tembloroso comenzó a tomar un nuevo rumbo. El poder formado entre el Justino y la sombra parecía elevarse. Darian sentía que sus sentidos estallaban, y con un movimiento como un relámpago, ambos hombres se encapsularon en la luz del talismán. «¡Esto no terminará así!», gritó la sombra, perdiendo su compostura. Pero entonces ocurrió lo inesperado. El fuego se dividió, y de los restos surgió una figura. ¡Una mujer! Su aspecto era familiar, como si hubiera estado perdida en la niebla del tiempo. «¡Darian!». Su voz vibró en el aire como campanas llamando al amanecer. El corazón de Darian se detuvo. Era su madre. «¿Mamá? ¿Eres tú?». La incredulidad sacudió su mente. ¿No estabas muerta? Volvió a mirar a Justino, pero la imagen de él se tornaba borrosa en comparación. «Lo que creías nunca fue verdad. Estoy aquí para salvarte. La verdadera amenaza se encuentra dentro, no fuera», le explicó con un tono grave. La sombra retrocedió al borde de la luz, mostrando un temor fresco. Tú no puedes estar aquí». «Silencio. Ahora veo la verdad. Justino, has sido un prisionero de tu propia mentira», afirmó su madre, mientras un viento desgarrador la rodeaba. «Darian, el poder que guardas es un legado de nuestra familia, pero no se trata de la oscuridad. Es todo lo contrario». La revelación lo golpeó como un torrente, y el nudo en su garganta se volvió insoportable. ¿Todo era parte de un plan mayor? ¿Justino había estado manipulándolo para protegerlo o para aprovecharse? Las preguntas lo asfixiaban, y el tiempo parecía detenerse. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», gritó a Justino, su voz cargada de dolor. «Quería protegerte de la verdad, Darian.
Temía que te hundieras en el abismo de la traición. Pero ahora, con tu madre aquí, todo está en peligro, contestó Justino, su voz temblorosa. Pero se sentía como una justificación vacía. «No dejaré que todo esto termine así», dijo Darian mientras la luz del amuleto palpitaba en su mano. Pero la confusión volvía, la lucha interna había regresado. La sombra, furiosa, lanzó una ráfaga de energía oscura hacia la figura de su madre. «No puedes protegerlo. Esta es mi oportunidad y la tomaré». El mundo se oscureció cuando la luz del amuleto se desvaneció. La centella de energía chocó con todo su ser. Darian sintió que sus huesos se agitaban como hojas arrastradas por un viento gélido. «¡Mamá!», gritó, extendiendo la mano, pero su grito se ahogó en una vorágine de sombras. Un instante de silencio envolvió la escena, como si la vida misma se contuviera. Todo estaba en juego. Los murmullos del pueblo se apagaron, y la única luz era la siniestra sombra de lo que una vez había sido su vida. «¿Qué has hecho?», murmuró Darian, y su mundo se volvió más oscuro que nunca. Y justo cuando parecía que lo había perdido todo, una luz brillante emergió de su interior. ¿Podría ser el destino de su linaje? ¿La carrera hacia la redención? La respuesta flotaba en la tormenta, y él debía elegir. Entonces, de repente, la figura de Justino se fragmentó en el aire. Se desvaneció como un espejismo, dejando solo un eco de su voz resonando en el aire. «Darian, tu madre es la verdadera sombra». Las palabras retumbaron en su mente. Una ola helada de horror lo atravesó. Miró a su madre y vio cómo sus ojos eran ahora dos pozos oscuros, absorbentes. La confusión se mezclaba con el miedo. «¿Qué? ¿Qué significa eso?», preguntó, su voz temblorosa. «No puedes dejarte engañar. El poder no se encuentra en la luz, sino en la sombra». La voz de su madre se transformó en un susurro siniestro. Darian sintió que su corazón se detenía. No, no puede ser. ¿Era ella la verdadera enemiga? ¿Todos sus recuerdos, su amor, eran un engaño? La risa de la sombra resonó en sus oídos, y en ese instante todo su mundo pendía de un hilo. Que el amuleto en su mano palpitaba, y un nuevo sentido de urgencia surgió en él. La verdad que había temido era más aterradora que la oscuridad misma. En un instante su familia se había convertido en su mayor traición. ¿Qué haría ahora con la voz de su madre? Resonando, Darian supo que debía tomar una decisión, la más crítica de todas. ¿Podría luchar contra la sombra que se había apoderado de su madre? ¿O su destino estaba irremediablemente ligado a la oscuridad? Darian sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La figura de Cimentor se oscurecía y un grito desgarrador brotó de sus labios. «¡Aguanta, Justino! ¡Regresa!». Pero la imagen de su mentor se hacía difusa, mientras la risa burlona de la sombra llenaba el aire. La confusión se apoderaba de él. Todo lo que había creído parecía desmoronarse. «Es una pena, caballero. Nunca imaginaste que tu mentor no era quien decía ser». Se burló la sombra, acercándose con sus ojos llenos de desprecio. «Él es un peón en un juego mucho más grande del que comprendes». Darian sintió que una fría ola de desesperación le recorría el cuerpo. Sabía que debía actuar. Levantó el amuleto, ansiando que su luz lo guiara. Pero la fuerza del caos lo envolvía, y su corazón latía con fuerza. «¿Qué quieres de mí?», gritó. Sus palabras se perdieron en el viento. De repente,
Un estallido de luz iluminó el monasterio. Fue como si un rayo de sol hubiera atravesado la tormenta. Pero en lugar de encontrar claridad, lo que vio lo dejó helado. Justino, transformado en una sombra que retumbaba como trueno, se estabilizó en medio de la luz. «Darian, escucha». Su voz era un eco, pero algo en su mirada parecía cambiar. «Justino». La desesperación llenó a Darian. «Resiste». Y en un instante, el ambiente se volvió tenso. Incluso el aire parecía pesado. La luz del amuleto creció, y el fuego tembloroso comenzó a tomar un nuevo rumbo. El poder formado entre Justino y la sombra parecía elevarse. Darian sentía que sus sentidos estallaban, y con un movimiento como un relámpago, ambos hombres se encapsularon en la luz del talismán. «¡Esto no terminará así!», gritó la sombra, perdiendo su compostura. Pero entonces ocurrió lo inesperado. El fuego se dividió y de los restos surgió una figura, una mujer. Su aspecto era familiar, como si hubiera estado perdida en la niebla del tiempo. «Darian». Su voz vibró en el aire como campanas llamando al amanecer. El corazón de Darian se detuvo. Era su madre. «¿Mamá? ¿Eres tú?». La incredulidad sacudió su mente. «¿No estabas muerta?». Volvió a mirar a Justino, pero la imagen de él se tornaba borrosa en comparación. «Lo que creías nunca fue verdad. Estoy aquí para salvarte. La verdadera amenaza se encuentra dentro, no fuera», le explicó con un tono grave. La sombra retrocedió al borde de la luz, mostrando un temor fresco. Tú no puedes estar aquí». «Silencio. Ahora veo la verdad. Justino, has sido un prisionero de tu propia mentira», afirmó su madre, mientras un viento desgarrador la rodeaba. «Darian, el poder que guardas es un legado de nuestra familia, pero no se trata de la oscuridad. Es todo lo contrario. La revelación lo golpeó como un torrente, y el nudo en su garganta se volvió insoportable. ¿Todo era parte de un plan mayor? ¿Justino había estado manipulándolo para protegerlo o para aprovecharse? Las preguntas lo asfixiaban y el tiempo parecía detenerse. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», gritó a Justino, su voz cargada de dolor. «Quería protegerte de la verdad, Darian. Temía que te hundieras en el abismo de la traición. Pero ahora, con tu madre aquí, todo está en peligro», contestó Justino, su voz temblorosa. Pero se sentía como una justificación vacía. «No, no dejaré que todo esto termine así», dijo Darian mientras la luz del amuleto palpitaba en su mano. Pero la confusión volvía. La lucha interna había regresado. La sombra, furiosa, lanzó una ráfaga de energía oscura hacia la figura de su madre. «No puedes protegerlo. Esta es mi oportunidad y la tomaré». El mundo se oscureció cuando la luz del amuleto se desvaneció. La centella de energía chocó con todo su ser. Darian sintió que sus huesos se agitaban como hojas arrastradas por un viento gélido. «Mamá», gritó, extendiendo la mano, pero su grito se ahogó en una vorágine de sombras. Un instante de silencio envolvió la escena como si la vida misma se contuviera. Todo estaba en juego. Los murmullos del pueblo se apagaron, y la única luz era la siniestra sombra de lo que una vez había sido su vida. «¿Qué has hecho?», murmuró Darian, y su mundo se volvió más oscuro que nunca. Y justo cuando parecía que lo había perdido todo, una luz brillante emergió de su interior. ¿Podría ser el destino de su linaje? ¿La carrera hacia la redención?
La respuesta flotaba en la tormenta, y él debía elegir. Entonces, de repente, la figura de Justino se fragmentó en el aire. Se desvaneció como un espejismo, dejando solo un eco de su voz resonando en el aire. Darian, tu madre, es la verdadera sombra. Las palabras retumbaron en su mente. Una ola helada de horror lo atravesó. Miró a su madre y vio como sus ojos eran ahora dos pozos oscuros, absorbentes. La confusión se mezclaba con el miedo. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz temblorosa. No puedes dejarte engañar. El poder no se encuentra en la luz, sino en la sombra. La voz de su madre se transformó en un susurro siniestro. Darian sintió que su corazón se detenía. No, no puede ser. ¿Era ella la verdadera enemiga? Todos sus recuerdos, su amor, ¿eran un engaño? La risa de la sombra resonó en sus oídos, y en ese instante todo su mundo pendía de un hilo. El amuleto en su mano palpitaba, y un nuevo sentido de urgencia surgió en él. La verdad que había temido era más aterradora que la oscuridad misma. En un instante, su familia se había convertido en su mayor traición. ¿Qué haría ahora? Con la voz de su madre resonando, Darian supo que debía tomar una decisión, la más crítica de todas. ¿Podría luchar contra la sombra que se había apoderado de su madre? ¿O su destino estaba irremediablemente ligado a la oscuridad? Darian sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La figura de su madre se oscurecía, y un grito desgarrador brotó de sus labios. ¡No, mamá! ¡Regresa! Pero la imagen de ella se hacía difusa, mientras la risa burlona de la sombra llenaba el aire. La confusión se apoderaba de él. Todos sus recuerdos y su amor, material de un pasado que parecía hundirse en la oscuridad. Es triste, ¿verdad? Nunca te diste cuenta de que ella no es quien dice ser. Se burló la sombra, acercándose con una siniestra sonrisa. Era solo un peón en un juego mucho más grande. Darian sintió que una fría ola de desesperación le recorría el cuerpo. No sabía a quién confiar. Con cada latido, el amuleto en su mano parecía cobrar vida, como si exigiera una respuesta. ¿Qué quieres de mí?, gritó, el eco de su propia voz perdiéndose entre las sombras. De repente, un estallido de luz iluminó el monasterio, como un rayo atravesándola. ¡Tormenta! La visión de su madre comenzó a cambiar. ¡Darian! Un grito desesperado fluyó de sus labios, pero no era la voz que él recordaba. Era un eco distorsionado. ¡Tú eres mi única esperanza! El corazón de Darian se detuvo. El aire se volvió pesado y una sensación de traición se instaló. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, cuestionó, sus palabras ahora llenas de dolor y desconcierto. Las llamas del pasado ardían y todo lo que creía saber se desmoronaba. La sombra, viendo la fractura en la confianza de Darian, sonrió con satisfacción. Mira cómo se desmorona tu mundo, caballero. El poder no se encuentra en la luz, sino en lo oculto, en lo que nunca has querido ver. Su voz resonaba como un susurro helado que atravesaba la mente de Darian. Y en ese instante, el caos se volvió apoteósico. El amuleto brilló con una luz azulado desgarradora. Todo se detuvo. Lo que sucedía era como un vórtice. Todo lo que conocía, todo a lo que había aspirado, se disolvía en la niebla. Pero entonces, un giro inesperado. Desde la luz surgió un ser, un ángel oscuro que se alzó entre las llamas.
Su rostro era un reflejo distorsionado de lo que había sido. «Darian, tu padre está aquí», gritó con una voz potente que resonó hasta en las piedras del monasterio. Darian retrocedió, el miedo escalando a nuevas alturas. «¿Qué has dicho?» La revelación lo golpeó como un ladrillazo en el pecho. «¿Papá?» «Has sido engañado, hijo mío. Estás atado a un destino que no elegiste, pero aún puedes cambiarlo», explicó su padre, la figura revelándose entre las sombras. «Custino no es quien dice ser». La sombra, ahora furiosa, interrumpió. «¡Cállate! No sabes lo que estás diciendo». Pero su grito se perdió en la tempestad, al ver cómo la lealtad de Darian empezaba a tambalearse. Darian sintió que su mundo se sacudía. Todo lo que había creído era un velo, una cortina que se rasgaba. «¿Qué significa eso? ¿Mi madre? ¿Todo ha sido una mentira?», preguntó, angustiado. Las piezas encajaban, pero la imagen era devastadora. «Tu madre es un faro de poder oscuro, un guardián que se alimenta del caos. Naciste con un legado que podría cambiarlo todo», dijo su padre, mientras la sombra se abalanzaba hacia él, gritando en un océano de rabia. Las llamas crecieron y el aire se tornó más denso. «¡No! ¡Eso no es cierto!». La sombra intentó desestabilizar a Darian, pero la verdad pesaba más que un mar de dudas. «Tu destino escapa a tu comprensión, Darian. Eres más que un caballero. Eres un rey». Un murmullo recorrió a los presentes. La sombra de la duda se cernía sobre ellos. ¿Podría ser verdad? ¿Era realmente el hijo de alguien tan poderoso y oscuro? Los murmullos de los espectadores retumbaban en la penumbra. Su desconfianza era palpable. En un giro rápido, Darian sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Cómo puedo confiar en ti? ¿No eres parte del engaño?». Las voces se elevaban, las sombras danzando a su alrededor. Y mientras el caos rodeaba el monasterio, Darian se encontró ante la verdad. La imagen de su madre seguía en su mente. «¿Tu madre? ¿Por qué? ¡Todo juego! ¡Una trampa!», gritó. En su interior un dilema consumía su ser. ¿Quién era en realidad? ¿El hijo de una sombra? ¿Un rey de oscuridad? La tormenta de emociones se desataba, mientras las llamas iluminaban su camino. Y en ese momento, una verdad aún más devastadora se cernía sobre él. ¿Podría realmente ser el héroe en este laberinto de traiciones? ¿Y si la oscuridad no se trataba de su madre o de la sombra, sino de su propio ser? Sin respuestas claras y atrapado en el vórtice de revelaciones, Darian tomó un paso adelante, en dirección a lo incierto. El futuro lo aguardaba, y debía decidir si quería enfrentarlo o dejarse consumir por su propia sombra. Darian miró a su madre, cuyo rostro se oscurecía en una sombra inquietante. La confusión y el horror le atravesaban el pecho como dagas. «¡No, mamá! ¡Regresa!». Su voz resonó en el silencio opresivo, pero las llamas bailaban a su alrededor, devorando cualquier vestigio de la confianza que había tenido. La sombra se reía, un eco macabro en aquel lugar en ruinas. «No puedes salvarla, caballero. La verdad siempre aparece en la oscuridad. Tu madre siempre ha estado del lado de la traición». Las palabras que la sombra le golpeaban como un martillo, desmoronando su mundo recién reconstruido. «¡Cállate!». Darian sintió que la furia ardía dentro de él. Su madre empezó a reír también, pero era una risa fría, distante.
Darian, todo ha tenido un propósito. Te he protegido de la verdad. Era como si el suelo se abriera bajo sus pies. La traición de su madre comenzaba a sentirse más real que nunca. Con el aliento entrecortado levantó el amuleto. El brillo azulado emanaba una luz esperanzadora. En medio de la penumbra, tu poder es la clave, la herencia de nuestra familia, exclamó su madre mientras la sombra se lanzaba hacia él, tratando de apagar esa luz. No dejaré que la oscuridad te consuma a ti ni a mí, gritó Darian. Mientras se preparaba para enfrentar a la sombra, notó que el aire vibraba a su alrededor, como si la realidad temiera el desenlace. En ese instante, las visiones volvieron. Imágenes de su pueblo, de risas, en medio de llamas, y todos sus seres queridos sumidos en la desolación. Con un rugido de determinación, encajó el amuleto en su pecho. La luz creció, devorando la oscuridad que le rodeaba. «Nadie me quitará la esperanza», gritó, el sonido resonando en las paredes del monasterio. La energía del amuleto lo envolvía, brindándole la fuerza de sus ancestros. La sombra se detuvo, su rostro descompuesto. «No puedes hacer esto. No puedes desafiarme». Pero Darian lo sintió. Todo lo que había sufrido, todas las traiciones, todo el dolor, se convertían en poder, un poder que nunca había imaginado. Con un movimiento brusco, liberó toda la energía del amuleto hacia la sombra. A medida que la luz lo atravesaba, la figura oscura luchó, gritó y se retorció, perdiéndose en un mar de destellos. «No puedo ser derrotado así». El eco de su voz se apagó en el aire, como un susurro perdido entre los gritos de la tormenta. Cuando el silencio finalmente llegó, su madre se desvaneció en el aire. «¡No! ¡Darian! ¡Te lo ruego!». El eco de su súplica se destiñe en el viento. Él sintió el vacío en su pecho, la lucha con la pérdida. Se sintió atrapado en un silencio doloroso, con la carga de una decisión que haría eco para siempre. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que el monasterio, antes consumido por las llamas, se entrelazaba en un nuevo amanecer. La verdad no era solo la lucha contra la oscuridad, era el reencuentro consigo mismo. Había heredado no solo el poder, sino también la capacidad de elegir su camino. Las sombras iban desvaneciéndose con él. Amanecer. El pueblo se acercaba, cauteloso pero esperanzado. «Eres un héroe, Darian», murmulló un aldeano entre susurros admirativos. Él solo pudo consolarse, sabe que la historia de su vida estaba lejos de terminar. Mientras los aldeanos rodeaban el antiguo monasterio, él entendió que el desafío no era solo de fuerza, sino de aceptación. Podía convertirse en un faro de luz para su pueblo, incluso si había sombras en su historia. Todo estaba en sus manos, y así, con la fe renovada, una chispa de esperanza brilló en su pecho. La lucha había sido feroz, pero había sobrevivido. ¿Qué más le deparaba el futuro? Solo el tiempo lo diría. Pero antes de que se fuera, una última verdad hizo eco en su mente. Esta historia apenas comienza. No obstante, cada paso que diera estaría marcado por la valentía de confrontar la oscuridad que acechaba. La verdadera batalla no solo había sido ganar, sino aprender y, sobre todo, creer. Y ahora, tú, querido amigo, no puedes perderte el futuro de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo.
Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.